Bien, mis hermanos, ya estamos de regreso, así que vamos a continuar con nuestra clase. Y nos habíamos quedado precisamente aquí en la arquitectura del templo. Habíamos visto un video muy interesante. Y bueno, sobre este punto de la arquitectura del templo, solamente quisiera agregar que lamentablemente hasta el presente no se ha podido identificar resto material alguno del edificio o de artefactos u objetos vinculados de manera expresa o indirecta con el templo de Salomón. Sin embargo, eh, bueno, la arqueología ayuda mucho porque a la luz de los restos de otros templos excavados en Siria, en Turquía, en Egipto y en el mismo Israel, hermanos, que datan de los siglos XX al siglo VIII antes de Cristo, se puede establecer con cierto margen de seguridad que la información suministrada en la Biblia acerca de la construcción del templo y de sus detalles arquitectónicos y del mobiliario parecería ser bastante fidedigna, reflejando un edificio concreto, real, similar en cuanto a diseño a los templos del antiguo Oriente, hermanos. A pesar de que, honestamente, de verdad, no se ha encontrado ningún paralelo exacto al templo de Jerusalén mismo, ¿sí? Eh, el templo de Salomón, hermanos, como edificio, fue una especie de casa larga, ¿verdad? De manera semejante al tabernáculo, era de forma rectangular y estaba dividida en tres unidades arquitectónicas continuas: la sala de entrada, el lugar santo y el santo de los santos o lugar santísimo. Ahora vamos a reflexionar un poco más en el templo, hermanos, pero desde el punto de vista de su significado religioso, significado político y religioso del templo, ¿no? Obviamente para nosotros es muy claro, ¿no? El tema del significado religioso del templo, ¿sí? Pero me parece interesante que podamos también vislumbrar que el templo en Jerusalén tenía un significado político bastante fuerte, hermanos, ¿sí? Y bueno, cuando el templo se construye, hermanos, la Biblia nos narra que hubo una ceremonia de inauguración. Se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versos 6 y 7, y también se menciona en segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo, versículo 5 también, ¿sí? Y de una forma parecida, hermanos, al tema del tabernáculo, recordarán ustedes que el tabernáculo fue consagrado a Jehová, y en el momento que fue consagrado el tabernáculo, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo para habitar allí. Bueno, respecto al templo, hermanos, dice el texto bíblico que cuando los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio, es decir, en el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas por encima del sitio del arca. Eh, pues fue en esa ocasión, hermanos, cuando la presencia de Dios reposó en el lugar santísimo, hermanos. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese momento, hermanos, el templo de Jerusalén fue un instrumento esencial en la formación del Estado a efectos de legitimar su misma existencia.
A semejanza de la práctica establecida en todo el Oriente antiguo, hermanos. Por ello no es casualidad que la idea de la construcción del templo haya sido propiciada por David, el fundador de la dinastía, y luego construido por su heredero Salomón, porque la legitimidad del templo le daba legalidad al reino, hermanos. Esta centralidad político-religiosa del templo también tenía una dimensión económica. Como era propio en el mundo antiguo, hermanos, el templo de Salomón funcionaba como si fuera un banco nacional en el cual los tributos de la gente y los tesoros tomados en carácter de botín, allí en el templo eran depositados y salvaguardados de los depredadores. La ubicación del templo, hermanos, era una ubicación privilegiada. El templo se encontraba en el complejo real, dentro de la Acrópolis, ¿no? Era un complejo donde además del templo, como ya les mencioné, estaba el palacio, estaba la residencia real, estaba la sala de juicios, y además, hermanos, el acceso estaba limitado a un pequeño grupo de sacerdotes, pero sobre todo la protección por parte de Dios mismo, ¿sí? Le brindaban a los tesoros que allí eran resguardados protección y seguridad. Para resumir el significado religioso y político del Templo de Jerusalén, eh, cabe traer la reflexión final de Meyers cuando él decía, como una institución estatal, el templo representaba la intersección de los valores ideológicos y las creencias religiosas de la nación con los aspectos sociales, políticos y económicos de su organización. Como una obra pública monumental marcando la transición de una liga tribal a una nación-estado. Él fue instrumental en establecer el poder real y divino, con sus símbolos visibles de santidad que podían ser comprendidos por todos. Tanto israelitas como extranjeros fueron informados de la soberanía revelatoria y legitimadora de Yahvé. Y hay un relato muy especial, hermanos, que es el relato del llamamiento del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 3, dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo, y unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. En este relato, hermanos, del llamamiento de Isaías, sin subir al cielo, el profeta pudo ver al Señor sentado en su trono. Por el solo hecho de estar en el templo de Jerusalén, en donde el cielo y la tierra se unían conformando una continuidad orgánica. En palabras de Kell, la ubicación del templo en el monte Sión, el punto más alto de la ciudad, lo caracterizaba como entrada a las regiones celestes y vínculo entre cielo y tierra de un modo aún más intenso que su configuración arquitectónica. El templo es una parte de la tierra que llega a tocar los cielos o una parte del cielo que toca la tierra. Recordarán, hermanos, en la primera clase, cuando hablábamos de los círculos de santidad, ¿cuál era el lugar más santo, hermanos? El templo. De toda la tierra, el lugar más santo era el templo. Y aún dentro del templo, ¿verdad? Había niveles de santidad, ¿no?
Bueno, sería bueno que pudieran tener presente o tener en mente esta idea de santidad desde los círculos concéntricos para comprender, ¿verdad?, que en la visión de los israelitas del Antiguo Testamento, este lugar, este templo, se convirtió para ellos en el lugar más sagrado. Tal parecería, hermanos, en otras palabras, que aquellas características del monte Sinaí, ¿verdad?, cuya ubicación se perdió con el transcurrir del tiempo, no sé si deliberada o de manera natural, con el paso del tiempo, todas esas características se fueron transfiriendo al templo de Jerusalén, hermanos. Es más, hay alusiones en donde se habla del monte de Dios, pero ya no se refiere al monte Sinaí, que era el monte de Dios, sino se refiere a Sión. Ok. Ahora bien, hermanos, esta idea de excelsitud respecto al templo, si bien fue predominante, por otro lado, también tuvo sus detractores. Y vamos a revisar en estos momentos sobre este tema respecto a la crítica y la posterior destrucción del templo, ¿sí? Y vamos a empezar con el mismo Isaías, hermanos, porque no obstante, la visión de majestad de Dios precisamente en el templo que tuvo Isaías, este profeta elevó su voz de protesta contra el carácter superficial del culto llevado a cabo en el santuario sagrado. Fíjese lo que dice Isaías 1, del verso 11 al 17. ¿Alguien quisiera apoyarme con la lectura, hermanos? Isaías capítulo 1, versos 11 al 17, por favor. Isaías capítulo 1, 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a traer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Muchas gracias, hermana Esther. Pues aquí vemos, hermanos, cómo se levanta una protesta, una crítica contra toda la estructura o todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios en el templo, ¿sí?
¿Por qué? Porque por otro lado, se había tomado solamente como algo ritual y se habían dejado de lado las responsabilidades morales y de misericordia que Dios demandaba de los creyentes, de los fieles, en favor del prójimo, ¿sí? Así que, bueno, vemos que en el templo no todo era dulzura, ¿verdad? Si bien es cierto, había una ideología predominante, también es cierto que los profetas, de manera muy especial, levantaron críticas muy fuertes, hermanos. Algunos profetas, como Miqueas y Jeremías, se opusieron a ver el templo como un objeto de culto idolátrico, suponiendo el mismo, es decir, la gente pensaba que este templo, hermanos, era un templo invulnerable, que era un templo indestructible. Y como muchos pensaban que el templo era invulnerable e indestructible, sentían que eso les daba impunidad ante los delitos y los pecados cometidos. Pues bien, mis hermanos, contrariamente a esa teología mágica sobre el templo propugnada y promovida por Isaías años atrás, el profeta Jeremías muestra un rechazo total hacia esa creencia, ¿sí? Jeremías, en el capítulo 7, verso 4, él escribió, dijo, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. No se confíen en palabras engañosas diciendo esto. Porque se había generado, hermanos, en Israel una confianza ciega en la inviolabilidad de Jerusalén y el templo. Es decir, ellos pensaban que mientras un descendiente de David fuese rey en Jerusalén y mientras el templo estuviese funcionando y a Dios se le estuviesen presentando los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas, ellos eran indestructibles, hermanos, indestructibles. Miqueas se opuso a esta falsa confianza en el templo, ¿sí? Fue el primer profeta, incluso Miqueas, en anunciar la destrucción de Jerusalén y de su santuario, hermanos. Es decir, hermanos, se generó una creencia, ¿no? De que eran invulnerables, de que eran indestructibles, y sobre todo esta creencia se reforzó como consecuencia del fracasado intento por parte del rey Sennacherib de conquistar la ciudad, hermanos. ¿Sí? Algunos teólogos mencionan que esta forma de pensar era una teología mágica, hermanos. ¿Sí? Que animaba a la gente a creer que una potencia divina hacía invencible a Jerusalén, hermanos. Entonces los profetas empiezan a criticar y decir, no se confíen en eso, no se confíen en eso, porque Jerusalén sí puede ser destruida, porque el templo puede ser destruido, porque Dios está molesto con nosotros. Y hermanos, no habría de pasar mucho tiempo, no habría de pasar mucho tiempo hasta que la profecía de Jeremías se hiciese realidad, hermanos. Resulta, hermanos, que del 609 al 586 antes de Cristo, ocurrieron muchas cosas en el escenario político internacional y que afectaron al país de los judíos, hermanos. Resulta que Judea se vio envuelta entre un conflicto de las dos superpotencias de la época, que eran Egipto y Babilonia.
Y en el año 587 o 586 antes de Cristo, Nabuzaradán, jefe de la guardia del ejército enviado por el rey Nabucodonosor II de Babilonia, incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, como está escrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, a partir del verso 9, y también en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 19, convirtiendo en cenizas el baluarte de la fe de Israel, ese baluarte que los judíos pensaban era inviolable, hermanos. Eh, los artefactos sagrados del templo de Jerusalén fueron rotos y saqueados. Segundo libro de los Reyes 25, 3 al 17 menciona que se llevaron el bronce a Babilonia, hermanos. La realidad es que no solamente se llevaron el bronce, hermanos, con el bronce también se llevaron al pueblo, se llevaron a sacerdotes, cortesanos, algunos hombres de la tierra fueron deportados a Babilonia. Y con la destrucción del templo, hermanos, se inaugura de manera oficial una nueva época en la historia de Israel que se le conoce como el exilio babilónico, ¿sí? La famosa época del exilio. En el exilio, hermanos, ocurre otra actualización de la fe de Israel, hermanos. Y vamos a hablar ahora de la sinagoga, de la institución de la sinagoga, ¿sí? Esta surge en el exilio, ¿sí? El Nuevo Testamento, por ejemplo, menciona las sinagogas unas 50 veces. Aunque la Biblia, el Antiguo Testamento, después del exilio, no habla acerca de ellas. La tradición rabínica hace remontar el origen de la sinagoga hasta Moisés. Pero la realidad, hermanos, es que la primera huella material que tenemos de una sinagoga consiste en una inscripción en Alejandría que data del siglo III antes de Cristo, ¿sí? Ahora bien, hermanos, los comienzos de la sinagoga no están ligados a ningún acontecimiento concreto. Y vamos a pensar en ciertas reuniones celebradas antes de imaginarnos un edificio para ello. Es decir, ellos se reunían antes de tener algún edificio como tal, ¿sí? Según John Bright, él escribió, ya en los tiempos preexílicos se reunían algunos grupos para escuchar la instrucción de los levitas, mientras que los profetas atraían a círculos de discípulos, ¿sí? Pero tradicionalmente, hermanos, y con razón, se subraya la importancia del destierro babilónico como como la cuna de semejantes reuniones para mantener la cohesión religiosa de los deportados. La tradición interpretaba, hermanos, Ezequiel 11:16, que dice, yo he sido para ellos un santuario, como una alusión a las sinagogas de Babilonia. Semejantes reuniones podían celebrarse en casas particulares, alrededor de los profetas, según Ezequiel capítulo 8, verso 1, o junto a algún río, como lo vemos en Esdras capítulo 8, verso 15 al 21, hermanos. Es decir, hermanos, que cuando pensamos en las sinagogas en el exilio, antes que pensar en los edificios, tenemos que pensar en las personas que se reunían, ¿sí? Fue un proceso muy parecido al proceso en el que surge la iglesia, hermanos,
porque recordarán ustedes que la iglesia se reunía inicialmente en las casas. Hubo una época en donde no había templos, así que la iglesia primitiva se reunía en los hogares. Bueno. Los judíos, hermanos, empiezan a ser repatriados, empiezan a regresar a su tierra, ¿sí? Y entonces es en donde se piensa que pudieron establecer en Judea rápidamente algunas sinagogas, análogas a las que habían podido conocer y apreciar en Babilonia, hermanos. Es decir, la institución de la sinagoga llega de Babilonia nuevamente hacia Judea. ¿Sí? Las palabras que sirven para designar la sinagoga evocan un lugar de oración, proseuché, de reunión, sinagoge, y también el sábado, hermanos. Una vez sabateion en la pluma de Flavio Josefo, ya que la sinagoga tuvo que contar mucho para la regularidad de la observancia de este día santo, hermanos. La lectura de la Torá era el elemento central de la reunión. La predicación explicaba, exhortaba, teniendo como primer elemento de interpretación de la Torá la lectura de un pasaje de los profetas. Y la sinagoga, hermanos, fue el lugar especialmente propicio para la aplicación de las interpretaciones de los escribas. La institución sinagogal forjaba de un modo particular la unidad de los miembros de la diáspora, asegurándoles un lugar público de expresión de su fe, de educación en la ley y en las prácticas judías. Tendríamos que preguntarnos, hermanos, por ejemplo, ¿por qué fue necesaria la traducción de los 70? La traducción de la Septuaginta, la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Y la respuesta sería, hermanos, en su origen, que fue necesario por las necesidades de las sinagogas de la colonia judía alejandrina, ¿sí? Es decir, fueron las sinagogas, de alguna manera, las impulsoras de esta primera traducción de la Biblia del hebreo al griego. Aquí lo tenemos. Las sinagogas de la dispersión, hermanos, constituían un lugar de encuentro, no solamente con los prosélitos paganos que se habían hecho judíos, sino también con los simpatizantes que, sin hacerse judíos, manifestaban allí su adhesión a un Dios único y una piedad auténtica. En este ambiente fue donde el joven cristianismo encontró a sus oyentes de origen pagano. Sea cual fuera la época en que se situó en los comienzos de la sinagoga, esta no fue jamás un rival del templo, el único lugar en que se desarrollaba el culto en el sentido antiguo de la palabra. Pero con la sinagoga, lugar en donde se escuchaba la ley y donde se oraba tras escuchar su lectura, el centro de interés de la comunidad se desplazaba insensiblemente y se preparaba ya la existencia futura de un judaísmo despojado de su templo. En otras palabras, hermanos, la sinagoga surge ante la ausencia del templo, pero cuando los expatriados regresan y reconstruyen el templo,
subsisten al mismo tiempo estas dos instituciones, estas dos figuras. Por un lado la sinagoga y por el otro lado, el templo, hermanos. El templo obviamente era el lugar por excelencia del culto, el lugar de la adoración, pero la sinagoga, hermanos, era el lugar del aprendizaje, era el lugar donde se adquiría la identidad, donde de alguna manera se reforzaba el conocimiento, ¿sí? Y bueno, el Nuevo Testamento, hermanos, nos habla mucho acerca de la sinagoga. Jesús adentro de las sinagogas enseñando, los discípulos adentro de la sinagoga, el apóstol Pablo enseñando en una sinagoga, etcétera, hermanos. Ahora bien, antes de pasar, hermanos, al siguiente tema, que es el de la sinagoga en el siglo primero, ¿verdad? Ya estaríamos entrando al Nuevo Testamento. Quiero compartir con ustedes dos pequeños videos, hermanos, porque ustedes saben que el templo de Jerusalén fue reconstruido, ¿sí? Y bueno, les quiero compartir dos videos sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén. El que más tarde sería conocido como el templo de Herodes. Y este video que les voy a compartir es muy especial, hermanos, porque en esta reconstrucción virtual, lo que intentaron hacer, hermanos, es darnos la experiencia de cómo fue probablemente la experiencia de subir al templo. Así que nos vamos a ubicar como si nosotros estuviésemos subiendo hacia el templo, hacia el segundo templo, el que conoció Jesús, el que nos narra el Nuevo Testamento. Así que, bueno, vamos a escuchar y espero que disfruten también este video. Perdón, aquí moví algo y ahí está otra vez. ¿Se escucha el audio, hermanos? No, no se escucha nada. Y Ahí se escucha la música. bueno, aquí es como si estuviéramos nosotros entrando al templo. Mirá las escalinatas, impresionante.
Bueno, y les voy a compartir otro video más breve, más corto que este, pero también muy interesante. Representa el templo de Jerusalén construido por Herodes a fines del siglo I antes de nuestra era, y podemos ver lo más llamativo, que es esta entrada con esta escalinata, ¿no?, que entraba por el muro occidental hacia la explanada del templo. Por esta escalinata subían principalmente los nobles de la ciudad, aquellos que estaban en los barrios donde habitaban los sacerdotes, lo que sería el monte Sión de nuestros días, que es diferente al monte Sión bíblico. En aquella época el monte Sión se llamaba la colina occidental, y por aquí entraban realmente, inclusive lo podemos ver en esta maqueta, con vestimentas un poco más sofisticadas, más ricos. Debajo de este puente pasaba una avenida llamada la calle Herodiana, que comunicaba más para el sur con la piscina de Siloé. Es decir, que la gente se purificaba en la piscina de Siloé y subía por acá. Algunos ya venían purificados sus casas, los nobles, entrando al templo. Y debajo de este puente, donde vemos la calle Herodiana, estaban los mercaderes del templo. Si ustedes recordarán aquel pasaje bíblico de Jesús con los mercaderes, aunque también es probable que estaban en lo que se llama la Basílica Real, que es aquí dentro de la explanada del templo. Este es el muro occidental, que ha sobrevivido casi entero. Hoy en día lo podemos ver, el muro de los lamentos más o menos en aquella dirección. Más allá tenemos los túneles del muro, está bajo tierra, que continúa el muro occidental. Y hoy en día también ha sobrevivido el inicio de este puente que vemos acá, llamado Arco Robinson, que lo vemos en el parque arqueológico, en el centro Davidson de la ciudad de Jerusalén. Si nos vamos al muro sur, vamos a ver esas escalinatas, donde era la entrada donde ingresaban los más simples del pueblo, digamos, el pueblo, la masa del pueblo. Es decir, que es casi un hecho que Jesús debió entrar por esas puertas, llamadas también puertas de Hulda. Y vemos aquí inclusive en esta maqueta diferencia de vestimenta de la gente que entraba al pueblo y la gente más noble que entraba por aquí. Bueno, pues realmente creo que han sido muy interesantes los videos, también para poder tener una idea de lo que fue el segundo templo, ¿sí? Conocido también en el Nuevo Testamento como el templo de Herodes. Y bueno, a veces tenemos una idea, hermanos, de que el primer templo fue fastuoso, sin igual, ¿no? Y que el segundo templo finalmente no fue tan magnífico, pero cuando vemos realmente las maquetas y las representaciones, nos damos cuenta, ¿no?, que el templo de Herodes era más grande, era una construcción más, pues ya más sofisticada, a lo mejor con un estilo más helenizado, más tipo griego, ¿verdad? Y bueno, en general era un templo más grande, ¿no? Y los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues nos hablan mucho, nos hablan de episodios que precisamente ocurrieron en las sinagogas, pero que ocurrieron en el templo de Jerusalén. Bueno, voy a regresar a la diapositiva, hermanos, para continuar con el tema de la sinagoga. Bueno, esto ya lo vimos. El concepto de iglesia en la teología de Pablo, hermanos. Pues hemos hecho todo un recorrido, hermanos,
desde los espacios sagrados, pasando por el tabernáculo, después por los santuarios que se establecieron en Israel para llegar a Jerusalén, el templo de Jerusalén, después la sinagoga, y ahora ya en el Nuevo Testamento, vamos a entrar al concepto de iglesia en la teología del apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir, hermanos, del concepto de iglesia en la teología del apóstol Pablo? Primero, que todas las cartas de Pablo empiezan con un saludo que hace presente el juego de la comunicación, porque él siempre menciona a los remitentes y después a los destinatarios, y después desea gracia y paz, que es lo que une a unos y otros en la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahorita nos vamos a interesar particularmente a los destinatarios. Y generalmente los destinatarios a los que Pablo se dirige, hermanos, son la eclesia. ¿Sí? Sus cartas inician con un saludo dirigido a la eclesia. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, como en las dos cartas a los corintios y en la carta de los gálatas, Pablo se dirige a una iglesia o a una eclesia, y la palabra está inmediatamente calificada con un nombre de lugar. Por ejemplo, él dice que se trata de la iglesia de los tesalonicenses que está o de la iglesia de Dios que está en Corinto, o incluso en plural, las iglesias de Galacia, ¿verdad? La carta a Filemón, por ejemplo, está dirigida en primer lugar a una persona en particular, pero precisará a continuación y a la iglesia que se reúne en tu casa, ¿sí? Así que, bueno, en la teología del apóstol Pablo vemos que el concepto de iglesia está muy presente. ¿Cómo debemos entender el concepto eclesía, hermanos? Bueno, está derivado del verbo llamar, del verbo griego kaleo, que se traduce como llamar. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios 1, verso 2 dice, a aquellos que son llamados a ser santos. ¿Sí? Así que a nosotros, hermanos, eclesía la traducimos como iglesia, pero también podríamos traducirla como una asamblea, o mejor aún como una convocación, ¿sí? La asamblea del Señor, ¿sí? Por una parte, evoca a una expresión que nos remonta al Antiguo Testamento, hermanos, porque se trata de la asamblea del pueblo en el desierto, que se reunía para escuchar la palabra de Dios. Cuando Pablo está diciendo que somos la iglesia de Dios, es decir, la asamblea del Señor, de alguna manera nos está ligando o está ligando a los creyentes con aquel pueblo, hermanos, peregrino en el desierto, que era una asamblea de Adonai, una asamblea del Señor, ¿sí? Esto era muy importante, hermanos, este concepto era muy importante porque Pablo estaba enseñando a las nuevas comunidades la increíble dignidad de ser parte del pueblo elegido de Dios, de ser parte del pueblo de la alianza, de ser parte del pueblo de la promesa, ¿sí? Así que imagínense ustedes a todas aquellas personas. Nos habla, por ejemplo, la clase acerca de la sinagoga, respecto a que había temerosos de Dios, había prosélitos que no eran parte del pueblo de Dios, pero que tampoco la sinagoga les podía ofrecer mucho, ni el templo, hermanos. Nunca serían completamente parte del pueblo de Dios. Pero al formar parte de la iglesia, los miembros se convierten por gracia de Dios en una asamblea del Señor, en un
Kahal Adonai, el antiguo, como el Antiguo Testamento. Y otra definición, hermanos, de la palabra eclesía es la definición original, ¿verdad? Porque eclesía no era una palabra religiosa, hermanos, era una palabra que denominaba a la asamblea de los ciudadanos. En el mundo griego, eclesía tenía que ver con la asamblea oficial de los ciudadanos que se hace por convocación. La eclesía es el lugar en el cual se discute la vida política y donde todos los ciudadanos votaban las leyes y las medidas administrativas. Ahora imagínese usted a los oídos de los cristianos de las ciudades griegas, fueran cuales fueran sus orígenes sociales, pero recordemos que muchos provenían de la esclavitud. El término resuena como la afirmación de una plena ciudadanía en la ciudad nueva que es la Asamblea de Dios, hermanos. Así que Pablo es el primero en utilizar esta palabra, hermanos, y en aplicarla a un grupo de cristianos procedentes del paganismo. Los cristianos podrían ser esclavos, pero ellos sabían, hermanos, por la fe, que eran ciudadanos del reino de Dios, hermanos, que eran parte fundamental en la Asamblea de Dios y que por Jesucristo, hermanos, ellos eran hombres libres. Bueno, iniciando esto, menciono que la iglesia en Pablo, hermanos, está siempre ligada a un lugar, a una ciudad, a una casa. La iglesia de tal lugar o la iglesia que se reúne en tal casa. Así que en ese sentido, hermanos, es iglesia local, convocada por Dios en un lugar determinado para vivir allí de la vida nueva en Jesucristo. Vida que se expresa mediante el amor mutuo y la acción de gracias. Pues aquí, hermanos, cuando estamos viendo ya el tema de la iglesia, resulta interesante que en medio de toda esta teología no se nos hable de edificios. La iglesia no tenía templos, no tenía edificios como hoy lo conocemos. Se reunían en las casas, como al inicio también de las sinagogas, se reunían a las orillas de algún río, se reunían en algunos espacios, hermanos. Y bueno, en un principio era muy claro, hermanos, que la iglesia era la reunión de los creyentes. Esa es la iglesia, ¿sí? Y vamos ahora al concepto del templo en el Nuevo Testamento, hermanos. Bueno, primero vamos a iniciar hablando acerca de la presencia de Dios en Cristo. Juan capítulo 1, verso 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí tenemos a Jesús, la realidad histórica y de fe, que él mismo irrumpe en la historia, hermanos, como templo verdadero y encarnado. Él es el templo verdadero y encarnado. Aquí hay un desplazamiento, hermanos, de los muros a la carne, de un lugar a un hombre, nada más y nada menos. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. En otras palabras, si antes la gloria divina se posaba sobre el tabernáculo, es ahora en Jesús en quien vemos al Padre. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros, dijo Jesús, y todavía me están pidiendo, muéstranos al Padre. En su conversación, hermanos, con la mujer samaritana, Jesús indicó que el templo sería reemplazado por la adoración en espíritu, que no utilizaría un templo hecho por hombres, según Juan capítulo 4, verso 21 al 23. La noche antes de su muerte, en la cena del Señor, Jesús anunció la inauguración
del nuevo pacto basado no en la sangre de animales sacrificados en el templo, sino en su propia sangre, según Mateo 26-28. El verdadero templo de Dios es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien dijo de sí mismo: yo os digo que aquí está uno más grande que el templo, hermanos. Así que para concluir este apartado, hermanos, en torno a la reflexión de Jesús sobre el templo, recordemos lo que dice Juan 14, verso 23. Jesús dijo: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Otra referencia destacada de Pablo en esta misma línea, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, escribió: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros, y que habéis recibido de parte de Dios? Pablo tiene en mente, hermanos, que la presencia de Dios ya no reside en el templo de Jerusalén, sino que se ha transferido a los creyentes y a la iglesia, la cual constituye el verdadero templo. Efesios capítulo 3, verso 16 al 21 dice: Cristo hizo el sacrificio necesario para reconciliar nuestra vida con Dios. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Como conclusión, hermanos, el crecimiento cristiano se efectúa por medio de la experiencia continua de estar en él. Esta dimensión del templo en la iglesia, no iglesia como edificio, sino como reunión de personas, es reflejada también por Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, que dice: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En resumen, hermanos, resumen de la clase. Si bien es cierto, hermanos, que en la religión de Israel hubo una transferencia en donde las virtudes que originalmente se concebían como del monte Sinaí pasaron al tabernáculo, y después del tabernáculo pasaron al templo de Jerusalén, que fue destruido y que posteriormente fue vuelto a construir, hermanos. En la teología cristiana ocurre una nueva transferencia, pero ya no a un edificio, ya no a un santuario artificial, sino que esta transferencia es a la iglesia, pero la iglesia como reunión de personas, al creyente también como individuo, ¿verdad? Pablo dice que nuestros cuerpos ahora son templo del Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a dar algunos minutos para comentarios y para preguntas. No sé si alguien quiera tomar la palabra y comentarnos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Hoy cuando comentaba del monte de Sión y anteriormente del monte Sinaí, como que presta un poquito confusión, porque
Usted mismo lo mencionó que las características se trasladaron a la ciudad de Sión. Entonces, yo digo, ¿cómo estaba perdido el Sinaí si acá está? Y no es el mismo sitio, ¿no? Si uno está un poco distraído, pero cabe para confundirse. Pero no, quedó claro, quedó muy claro, muy linda la clase. Muy, muy impresionante lo de los templos, el templo de Herodes. Gracias, hermana. Sí, son sitios distintos, así es. A veces hay ciertas ideas, ¿no, hermanos? De ser como muy puristas en el sentido de decir, vamos a regresar al original. Y aquí cabría que honestamente nos preguntemos nosotros, ¿qué es lo original? Porque con esta clase y con la anterior, ustedes pueden darse cuenta que la religión de Israel en cuanto a la adoración cambió mucho por etapas. Inclusive los mismos lugares de adoración eran distintos, ¿no? No era lo mismo la adoración en el tabernáculo, a la adoración en el primer templo, al segundo templo, ¿sí? Había diferencias, había cambios, ¿no? Pero a veces cuando nosotros no tenemos como este conocimiento del desarrollo histórico, nos pudiéramos confundir con esa idea, ¿no? Realmente podemos ver que la cuestión litúrgica pues tuvo una evolución muy, muy fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo los diseños del primer templo y del segundo templo son distintos. El segundo templo, por ejemplo, el que conoció Jesús, era un templo muy de estilo como griego ya, ¿no? Muy helenizado, ¿sí? Pero el templo de Salomón, por ejemplo, tenía muchos detalles, ¿no? Muchas figuritas como de palmeras, de toros, muchos dibujos, ¿no? Eh, claro, ese no es nuestro tema hoy, todo tiene un significado, pero nos permite profundizar, ¿no? En el hecho de cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días, obviamente. Bueno, pues mis hermanos, si no hay más comentarios o más preguntas, me despido de ustedes. Deseo que el Señor les bendiga, que todos podamos tener un bendecido fin de semana, un feliz día de reposo y con el favor de nuestro Dios nos vemos el día martes también, primeramente Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, bendiciones, pastor. Igualmente, hermana, que Dios les bendiga. Pasa usted. Paz. Bendiciones, buenas noches. Gracias, Bren.